En Brasil era poco conocido, si bien en Latinoamérica hispánica y en Estados Unidos se consagró como ídolo generacional, eso sí, Nelson Ned Ávila Pinto, conocido en el mundo artístico como Nelson Ned, nacería en Minas Gerais, 1947, en aquel año. Partiría un 5 de enero en Sao Paulo, Brasil, lejos de los oropeles de la fama y en el silencio de la pequeña localidad paulista de Cotia, donde pasaría las últimas horas en un centro asistencial internado. El más célebre intérprete brasileño de boleros partiría aquejado por una infección, pero en realidad había comenzado a apagarse lentamente una década antes, tras sufrir en el año 2003 un insuceso vascular. Ned había perdido la visión en su ojo y solo podía desplazarse en una silla. Pero eso sí, su 1,12 centímetros nunca sería un obstáculo para que el público latino lo encumbrase como una de las grandes voces de la canción romántica de las décadas de los 70 y 80. Espoleado por su éxito en Latinoamérica, el compositor e intérprete se volcó en la grabación de discos y en giras en las que la totalidad de su repertorio era en español. Países como México, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile se rendían rápidamente ante su talento artístico. Después llegaría al público latino en Estados Unidos, y Ned, del que poco se hablaba en Brasil, comenzó a codearse con nombres como Julio Iglesias y Tony Bennett. Antes de eso, en Brasil, absolutamente nadie lo conocía, o era un registro vago de él. El pequeño gigante de la canción, como se le conocía, llenaría 3 veces el legendario Carnegie Hall. Y también se presentaría en el Madison Square Garden de Nueva York. La carrera artística de Ned fue inversamente proporcional a su estatura. Grabaría 32 discos y vendería 45 millones de copias en todo el mundo, de las cuales más de 1 millón se despacharon en el mercado estadounidense y le produjo grandes ganancias. Esto lo consagraría como el primer latinoamericano en alcanzar estas cifras de ventas en Estados Unidos, en el país de Sinatra, donde este y Tony Bennett mantenían su hegemonía. Llegaría el pequeño pero gran cantante brasileño Nelson Ned y rompería con la hegemonía de estos dos grandes de la música en Estados Unidos. En el año 1972, Nelson se casó a la edad de 25 años con una actriz llamada Marley. Tendrían 3 hijos. Todos heredarían su condición. Y 2, su dedicación al espectáculo. Más tarde, se divorciaría de Marley y se casaría con una mujer de estatura normal, llamada María Aparecida, a quien llamaba cariñosamente Cidinha, diminutivo de Aparecida en Brasil. Pero ¿cómo apareció María Aparecida o Cidinha? Te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video.
Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Nelson Ned comenzaría su carrera artística desde abajo. Sería en el programa televisivo del célebre presentador brasileño Chacrinha, donde iniciaría una carrera que poco después se revelaría meteóricamente al mundo. El intérprete de Todo Pasará diría años después de sus inicios: Chacrinha me dio una oportunidad y me dio de comer. Le debo mucho. Fue muy difícil ser cantante de música brega, término utilizado en Brasil para definir la música romántica. Y también fue difícil para él, como lo confesó, su estatura. El intérprete brasileño recorrió los escenarios de toda Latinoamérica y en sus últimos años en activo se entregó a la música gospel, música cristiana evangélica, ya que años antes había abrazado la congregación cristiana evangélica y se había convertido a Cristo. Nelson nacería con el tamaño de un bebé normal, con una condición llamada displasia. La estatura de Nelson alcanzaría 1,12 m a los 5 años. Sus padres lo llevan a las audiciones de la radio educadora laborista, consagrándose allí como pequeña revelación de la música. Haría su primera aparición a los 14 años en la tele Italcolomi en Belo Horizonte, Minas Gerais, de su natural Brasil. En la década de los años 60 comenzaría a presentarse y grabar discos, inclusive en los países de América Latina, donde fue muy popular. Con un repertorio ligado a la música romántica, sus presentaciones atrayeron multitudes de estudios. Como compositor, algunas de sus canciones fueron grabadas por Marcos Franco, Antonio Marcos, entre otros. Su primer LP contenía solo 2 canciones. La primera, No sabía que estabas tan linda, y la segunda, Preludio a la vuelta, grabado en 1960, las cuales se convirtieron en grandes sucesos años más tarde. En el 64 fue llamado por la Polygram para grabar su primer LP titulado Un show de 90 centímetros. Luego en el 68 resultaría ganador del Festival de la Canción realizada en Buenos Aires, Argentina, con la canción Todo Pasará. En el 70 participó en el Festival de la Canción Latinoamericana, realizada en Nueva York. En el 76 lanzaría su álbum O Poder da Fé, producida por Celestial. Su estilo musical comprendía las baladas, los boleros y todo lo que concierne a la música romántica. Realizó presentaciones en el Carnegie Hall de Nueva York, en el Madison Square Garden y en el Salón de Mega Eventos de la Ciudad de México. Internacionalmente, fue el primer artista de América Latina en vender 1 millón de discos en los Estados Unidos, con el éxito Happy Birthday, My Darling. Feliz cumpleaños, mi amor. Eran aquellos años de éxito para Nelson Ned.
En el año 1993, Nelson Ned da un vuelco a su vida. Se convierte al cristianismo, se volvió cristiano evangélico y comenzó a concentrar su carrera en la música cristiana, componiendo canciones espirituales que expresaban su fe cristiana. Lanzaría en el 96 su autobiografía denominada El pequeño gigante de la canción, que fue editada por primera vez con términos en portugués. Este libro es una recopilación de sucesos de la vida de Nelson Ned. Nelson logró vender 50 millones de discos en diversos países alrededor del mundo desde sus comienzos, tanto en lengua portuguesa como en español. Ganaría discos de oro y también discos de platino en Brasil. Cantó bajo la dirección de Aldair Pinto. En el 93 salió su álbum Jesús está vivo, bajo el sello discográfico Line Record. Este CD fue el primero en ser editado también en español. Y en el 94 Nelson grabó su álbum Jesús te ama. En 2002 realizó el álbum Jesús es vida. Jesucristo es vida. Y en 2004 lanzó su último trabajo de música cristiana, llamado Jesús resucitó. El mayor de 7 hijos de Nelson de Moura Pinto y de Ned de Ávila, vino al mundo justo al mediodía del 2 de marzo del año 1947, en medio de la fragancia del campo y el trinar de las aves de una hacienda en Uva, poblado camperino de Minas Gerais, Brasil. Nelson Ned nacería 2 veces, la primera por la combinación de los nombres de sus padres y la segunda a los 6 meses, cuando el pediatra le dijo que no crecería más. La madre, sin embargo, quiso a su niño más e igual al resto de sus otros hijos. Los trataba de la misma manera. El pequeño Nelson entonces corría suelto por las veredas, cruzaba los pequeños riachuelos. Su madre era Ned de Ávila, era maestra y le enseñó a leer y a escribir, también a tocar la guitarra y a modular su voz, el carisma que la naturaleza le dio para compensar su situación. Pero el primer día de clases no le fue tan bien. Ya saben, los otros chicos lo miraban raro. Entonces, sus demás hermanitos le rogaron a su madre que sacara al hermanito de la escuela y lo educara en casa. La mamá dijo que ella no iba a crear un mundo artificial para su hijo, así que se tenía que quedar en la escuela como el resto de los otros niños. A los 10 años consiguió un empleo en la fábrica de chocolates Lacta. Así de dura fue la infancia de Nelson Ned. En cuanto a su vida personal, su primer amor fue la hija del dueño de la fábrica de chocolates, a quien le escribía poemas. Pero la jovencita lo mandó a freír espárragos. Con 25 años se casó con Marley, una actriz de reparto, y procrearía al pequeño Nelson, a Mona Lisa y a Verónica. Todos salieron de su mismo tamaño. El ritmo de vida y sus peculiares apetitos rompieron el matrimonio de Nelson Ned y Marley en el año 1977. Volvería a casarse
en 1980 con María Aparecida, apodada Cidiña. Los tres niños heredaron la misma condición que su padre y él prefirió no tener más hijos. Así que con María Aparecida no tuvo hijos. En cuanto a sus hijos, Ana Verónica baila, canta y realiza acrobacias en un circo, el Circo Roda, Brasil. Mientras Nelson, su otro hijo, baterista, es y apasionado de la música jazz. Mientras que su otra hija, Mona Lisa, es médico. Nelson, quien afuera del escenario era el tipo más arrogante, prepotente. Nadie era mejor que él para comprar amigos y mujeres. Llegó un momento de su vida a quedar solo, pues por su mal comportamiento, los discos de oro y de platino y las multitudes y el eco de los aplausos apenas llenaban el silencio de su soledad. En medio de la oscuridad, Nelson encontró el camino y se convirtió al cristianismo. Sus últimos años estuvo muy deteriorado. En 2003 sufrió un insuceso cerebral y casi no veía de un ojo, el ojo derecho. En el año 2006 formó parte del selecto grupo de maestros de la tercera edición del reality Cantando por un Sueño en Mi México. Nelson viviría sus últimos años en un hogar de reposo de ancianos en Sao Camilo, en Granja Viana, desde el 24 de diciembre del año 2013. Sería en este asilo que se enfermó y tuvo que ser trasladado a un sitio de reposo, hospital. Y finalmente, debido a sus complicaciones, partiría un 5 de enero del año 2014. Tenía 66 años de edad. Esta fue una persona que sin lugar a dudas marcaría un hito en Latinoamérica, no solamente por su capacidad para cantar, sino su gran autoestima y sus ganas de superación. Nunca se amilanó, nunca. Luchó siempre, hasta consigo mismo y con sus malas actitudes. Encontraría en Dios el camino y Él lo ayudaría. Finalmente, Nelson Ned no solamente fue el pequeño gigante de la canción, sino uno de los más grandes. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle un like. Y gracias.